Puede ser que un cristiano tenga un demonio dentro de su ser. ¿Sería posible tan cosa? Y si es, qué terror de pensar de que quizás hay otros cristianos que viven bajo esta influencia y no lo saben. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué se puede hacer? Primeramente, pues vamos a contestar esa pregunta basada en la Biblia. La Biblia apoya ese pensar que un demonio puede estar dentro de un ser cristiano, un hijo de Dios. Mire, le voy a pedir algo muy en serio. Si es posible que nos apoye en este programa, se lo pedimos de todo humilde corazón. Apóyenos en oración. Más que todo, apóyenos en oración. Estos tópicos no se hablan tanto. Y como no se hablan tanto, y no se hablan de una manera bíblicamente y con experiencia, el enemigo sabe que estamos compartiendo con ustedes algo que viene, es pan del cielo, que viene preparado para alimentar el alma del que está necesitado. Pero no le damos un caldito, le damos un pan maduro, fresco, que va a alimentar, una carne bien hecha que va a alimentar y dar fuerza. Y el enemigo no lo quiere que nosotros hagamos eso. Entonces nos ataca y necesitamos su apoyo en la oración. Mande oraciones y bendiga nuestro programa. En cuanto a la bendición, también quiero hablar sobre alguien que nos bendició muy recientemente. Es una nueva compañía que se llama Buffalo Man Beard Oil, el aceite para las barbas. Miraron que mi barba como que estaba, parecía como un nopal, así todo con piquidos. Digo, no, no, no son picudos, es que este, son mis canas que tengo. No me las voy a quitar, no me las voy a tapar, así es como soy. Pero me dieron esto y me bendicieron con este aceite para la barba, Buffalo Man Beard Oil. No estoy diciendo que estamos diciendo que usted la debe de comprar, solo estoy diciendo que nos bendicieron nosotros con este aceite. Y si usted quisiera comprar un aceite para alguien que usted ama o como un regalo o de Navidad o Día del Padre o cumpleaños, ay, pues ahí está entre usted y Dios de poder ayudar y apoyar a alguien que ha sido de bendición para su siervo aquí, Pastor Sammy. So, vamos a seguir adelante. En cuanto el cristiano, sí, el cristiano puede ser poseído por un demonio. Bueno, Satanás ve que los cristianos somos como blancos, ¿verdad? Así blancos de ataques. Y entonces el demonio manda demonios para que traten de entrar en el ser cristiano. Pero vamos a ver qué es lo que podemos ver en la Biblia sobre esto. Algunas objetan que los cristianos pueden ser poseídos y abordamos esas objeciones a la luz de lo que la palabra claramente enseña. Los que se oponen dicen que la naturaleza de la carne es lo que necesitamos controlar. La naturaleza de la carne es diciendo la naturaleza pecaminosa, que nosotros somos hijos de Adán, entonces como Adán deseamos hacer el mal y no es un demonio, sino que es la carne. Y tenemos que aprender a cómo crecer en el espíritu y no andar en la carne, así como enseña en Romanos. Nunca estoy negando eso, pero hay circunstancias que no son cosas en cuanto que vienen de la carne, sino que vienen del espíritu. Claramente, no puedes echar fuera la carne, pero tampoco no puedes crucificar a un demonio. El demonio se tiene que echar fuera y la carne tiene que ser crucificada. Parece que en lo fondo de la parte interna del subconsciente de nosotros mismos, todavía nos damos cuenta de que hay una presencia que no podemos controlar, que no hay explicación y usamos unos términos, por ejemplo, que dicen, estoy luchando con mis demonios. O
todos tenemos esos demonios secretos. Óigame, ¿cómo que no podemos tener demonios secretos? Pero no, hay que guardarlos, hay que tratarlos, a saber que cómo entraron si son reales. No, pues es que lo estamos usando en términos para expresar que todos tenemos cosas con quien batallamos. Como es decir, todos tenemos nuestra cruz. Entonces diga, todos tenemos nuestra cruz, pero no ande diciendo que tiene demonios, porque si usted es un cristiano, no debe andar diciendo que tiene demonios. Pero afuera de otra vez, lo quiero decir claramente, hay lugar para crecer en el discipulado y crecer para saber cómo vivir la vida en Cristo. Muchos de nosotros no crecimos en ambientes saludables y tenemos que aprender ciertas cosas en cómo vivir la vida cristiana y está bien. Pero hay circunstancias que aunque sabemos cómo vivir la vida cristiana, hay algo que nos impulsa y no es la carne ya, es la necesidad de liberación porque hay la presencia de un demonio. Entonces, mire, antes de seguir adelante, antes de seguir eso, quiero aclarar uno de los puntos principales de objeciones directamente que se usa de la Biblia en cuanto a la necesidad de administrar liberación a un cristiano. Porque dicen, miren, Jesucristo se le acusó que él echaba fuera demonios por el poder de Satanás, de Belzebú. Y Jesucristo respondió que es imposible que Satanás echara fuera a Satanás. Entonces es imposible que un cristiano que tiene el Espíritu Santo y anda ministrando a otra gente para que salgan, que sean salvas o para que sean libres, que ese cristiano sea endemoniado. Ahora, no estoy diciendo que es fácil que un cristiano se endemonie. No estoy diciendo eso, para nada lo estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que debe de ser difícil para que un demonio llegue a ser endemoniado. Pero no es imposible. Porque miren, en el mismo pensamiento que usted está usando, vamos a seguir adelante en la palabra. No vamos a dejar la palabra sino más colgando en un lugar. La palabra se aclara a la palabra misma. La palabra se confirma en la palabra. Si no hay si hay un pasaje que nos deja con un poco de, ¿verdad? Una pregunta, créamelo. Al seguir escudriñando la palabra de Dios, vamos a ver que esa pregunta ya cesa de ser. Tenemos la respuesta, tenemos la iluminación del Espíritu Santo. Vamos a seguir adelante. Entonces sí, Jesucristo es diferente en el sentido de que Él no es de la misma semilla que tú y yo. Él viene de la semilla del Espíritu Santo. Tú y yo venimos de semilla corruptible de Adán. Entonces Él no tiene esa semilla corruptible que tú y yo tenemos. Él es hijo de Dios que vino a soltar al cautivo y predicar la libertad al cautivo. Tú y yo vamos a seguir lo mismo. Vamos a seguir en marcha con la declaración del Señor Jesucristo en Mateo 28 y en Marcos capítulo 16, de predicar el Evangelio, de poner manos sobre los enfermos y ser sanados, de echar fuera demonios y orar para que la gente reciba el don de lenguas. Y predicar y enseñar y bautizar en agua. Seguimos ese mandato. Pero Jesucristo es hijo de Dios de semilla incorruptible, pero tú y yo somos de semilla corruptible. No, vamos a seguir con ese concepto de que Satanás no puede echar fuera a Satanás. No estoy diciendo que el ser cristiano es Satanás, pero el cristiano, trabajando bajo la unción del Espíritu Santo, puede llegar a ser aislado y estar en un estado de apostasía y herejía y alejarse de las cosas de Dios, aunque todavía Dios lo está usando o la está usando. Vamos a ver,
Mateo capítulo 7 nos dice claramente Jesucristo que en el día de juicio va a haber gente que dijo, Señor, Señor, pero Jesucristo mismo los va a ver y les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Bueno, ¿cómo puede ser eso si ellos echaron fuera demonios? La cosa es de que ellos le dieron entrada al enemigo y el enemigo entró y de andar de echar fuera el enemigo los distrayó y fue como el hook, como se dice en inglés, ¿verdad? El clavo que lo amarró y lo jaló al mundo a creer cosas tonteras, a creer cosas de hechicería, a creer cosas de herejía, falsas doctrinas y salirse de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y lo miramos tantas, tantas veces. Y a veces uno piensa, pues por eso yo no, mire, me ha ido, pastor, tan mal haciendo negocios con cristianos. Me ha ido tan mal, mire, es que encuentra gente, ¿por qué? Porque hay mucho cristiano en la iglesia que es buena persona, son cristianos, pero a la misma vez no se está enseñando el evangelio completo en cuanto a la necesidad de liberación. Escúcheme, güey. Ahora, regularmente me mira que me excito mucho sobre lo que tengo que compartirles con ustedes, pero siento la necesidad muy severa y muy en serio que esto tiene que ser un estudio con tanta seriedad que no voy a tratar de no excitarme. Porque tiene que ser tan serio, porque mucha gente acusa que en cuanto a la liberación, mucha gente se vuelve emocional y el que está controlando todo el predicador los mueve psicológicamente para que piensen que están endemoniados. Y luego se sienten mejor porque le echan fuera el demonio que nunca estuvo allí. Bueno, esa es tu explicación. Explícale eso a la gente que ha sufrido por muchos años y ahora son libres en Cristo. Pero por eso me voy a calmar. Vamos a ver esto muy claramente, así como te prometimos, tal y como es. Mira, antes de seguir adelante, te damos la bienvenida si es la primera vez que nos escuchas. Claramente, en el poco tiempo, los 10 minutos que ya estuvimos aquí, ya escuchaste mucho que nunca has encontrado en otro lugar. Por eso es importante sintonizarnos lo más posible. Y para eso te pedimos que le hagas clic al botón de suscríbeme, al botón de las notificaciones para que sepas cuándo vamos a soltar material nuevo. Ahora, tenemos mucha gente que nos viene y los visita y mira los programas. Hazle clic, por favor. Te pido en el nombre del Señor, hazle clic al que me gusta, que te gusta el programa. Si lo estás mirando, o si lo estás escuchando, perdón, en audio podcast, allí están como ¿verdad? Unos puntitas. Hazle clic ahí también y puedes dejar unos comentarios y una recomendación a la revista positiva para que otros también lleguen a conocer a Cristo y la verdad y el poder para poder caminar sobrenaturalmente sobre el agua. Por favor, te pedimos tu apoyo en eso. Es gratuito. Hazlo en inglés también. Estamos en Power and Counsel, en inglés y en español. Power and Counsel, Poder y Consejo, en Rumble, en Spotify y en YouTube. Por favor, en tres plataformas: Spotify, Rumble y YouTube. Si no tienes cuenta allí, es gratuito hacer la cuenta. Hazlo para apoyarnos y luego tú miras la plataforma que es más, ¿verdad? Preferible para ti. Pero así nos ayudas a expandir el Evangelio en una manera internacional. Te pedimos tu ayuda en esos formatos: Spotify, YouTube y Rumble, en Poder y Consejo con Pastor Sammy y Power and Counsel with Pastor Sammy. Ahora adelante, vamos a seguir con la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 de la Biblia, okay, la LBLA, okay, la Biblia de las Américas. Así dice la palabra de Dios. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura
de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Ahora, mire, aunque está un cristiano, porque la armadura de Dios es para el cristiano solamente, nos manda a seguir firmes, firmes. El que no está firme va a ser cautivo. El que no tiene la armadura va a ser una tragedia o va a ser matado. La armadura de Dios no consiste de un pedazo solamente, sino de diferentes áreas para que puedan ser una conquista contra el diablo. Porque si no usamos toda la armadura de Dios, el diablo va a poder conquistar una área de nuestra vida. Porque no es armadura para la carne pecaminosa. Mire, piénselo. Si no vamos nomás con el sentido de la naturaleza pecaminosa, es la carne. La naturaleza pecaminosa, que todos nacimos como pecadores y todos deseamos hacer el mal. Eso es cierto. Pero entonces, si eso es la situación, ¿por qué Dios nos está diciendo, póngase la armadura para que peleen contra el diablo, para que peleen contra el espíritu maligno? Porque nuestra lucha no nomás es con la carne. Sin embargo, aquí la Biblia nos dice que la lucha no es contra la carne, la lucha es con el diablo y el reino maligno de él. En cuanto a la carne, no luchamos. En cuanto a la carne, la crucificamos. Entonces, por eso ahí dice, la carne se debe crucificar, no se debe echar fuera, no puedes echar la carne para afuera. Pero también un demonio no se puede crucificar, un demonio se tiene que echar fuera. ¿Sí me entiende? Vamos a seguir adelante. La palabra dice en versículo 14, estad pues firmes, ceñido vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podráis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora, quiero decirle, he escuchado unas cosas que nomás se oyen bonitas, pero no tienen nada de base bíblico. Como que, bueno, hay gente que dice, yo proclamo la armadura de Dios sobre mis hijos. Y los hijos ya tienen 40, 50 años, pero no sirven a Dios. Yo declaro la armadura de Dios para mi esposo inconverso, pero la palabra de Dios dice que la armadura de Dios es para el cristiano verdadero. Ahora podemos orar y declarar para que Dios toque la vida de ellos, pero no podemos declarar la armadura de Dios sobre ellos. La armadura de Dios no se declara, la armadura de Dios se pone. Y se pone nomás por el individuo que lo va a usar. Usted no puede ir a la batalla y andar vistiendo a otro soldado. Si tiene que vestir a otro soldado,
el otro soldado no sirve para nada, no está listo para pelear, mejor ni lo lleve a la batalla, porque va a ser una tragedia allí y usted va a estar batallando, tratando de vestir a otro soldado, lo van a matar a usted. En este punto, como servidores de Cristo, tenemos que estar listos y poner la armadura de Dios sobre nuestra vida. Ahora, el ser demente y sobrio y estar listo para derribar fortalezas de la mente, los viles del diablo, los dardos de fuego dirigidos a nosotros, al soldado de la fe, un soldado del ejército de Dios. Tenemos que estar listos. ¿Por qué? Porque en Efesios capítulo 4, versículo 27 nos explica la palabra que no le dejes paso al diablo. Si no le debes dejar paso al diablo, ¿por qué? Porque él a tener el pie adentro, la Biblia advierte que a los cristianos que él va a entrar. Ahora, esto no es una figura para darnos una imagen, es una advertencia literal. Por eso tenemos que tener la armadura de Dios, pero también por eso tenemos que estar listos y no dejarle una puerta abierta al enemigo. Porque si hay un lugar, un lugarcito que el enemigo puede entrar, va a entrar y va a tomar control. Lo importante es del lugar, es una área que el enemigo toma control y nosotros perdemos el control. Ahora, en todo nuestro ser, hay lugares donde el enemigo no puede tener control. Pero si nomás está aquí, nosotros tenemos control aquí, pero él sigue acá. Eso es muy importante porque lo vamos a ver en la palabra de Dios muy claramente en unos pocos momentos. Es el sentido de posesión, es tomar una área. Por eso se dice, está endemoniado o está poseído. No es una posesión total de todo el cuerpo, de todo el alma y de todo el espíritu. Mira, el diablo o sus demonios no pueden poseer su espíritu, porque su espíritu es de Dios. Pero su alma y su cuerpo tienen diferentes lugares que pueden ser poseídos. Oiga, ¿de dónde agarramos eso? Mire, nosotros estamos a la imagen de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Dios es uno. Nosotros somos uno, un ser, pero somos un ser en cuerpo, en alma y espíritu. Siendo cristiano, ahora somos primordialmente espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se comunica con Dios. El espíritu tiene el Espíritu Santo. Ahora, nuestra alma y nuestro cuerpo no son salvos al 100%. No, no, pastor, usted está mal. Yo soy salvo 100%. Claro, claro que sí. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no está 100% redimido. Déjeme explicarle. Si esa es la verdad, entonces ¿por qué uno se enferma? Porque no somos completos hasta que el Señor venga y nosotros seamos cambiados y revestidos con un cuerpo nuevo que no se corrupte y que no se enferma. Por eso usted puede ir, estar en una campaña o un campamento por 2 semanas lleno del Espíritu Santo, viene para atrás a la casa, está haciendo ¿verdad? Está lavando su ropa y luego se trompieza y se quiebra un pie. ¿Por qué? Porque el pie, aunque sintió la gloria de Dios en el campamento, a darse una caída se va a quebrar. O no se tiene, pues se puede. Porque su cuerpo está bajo todavía la condenación de este mundo, bajo la muerte, bajo la posibilidad de dañarse permanentemente. Si hay una cicatriz, allí queda la cicatriz allí va a estar.
porque el cuerpo no ha sido redimido 100%. Así es el alma también. El alma no ha sido redimida 100%. Por eso el Espíritu Santo nos va renovando el alma, renovando el cuerpo. Y en Romanos dice que nosotros podemos ser adoradores de Dios con nuestro cuerpo, adoradores de Dios con nuestra mente, pero tiene que ser nuestro cuerpo y nuestra mente renovada día a día. Por eso Dios todavía nos dice, tenemos que orar por si hay alguien que esté enfermo. Por eso tenemos que aconsejar a alguien si está desanimado. Por eso tenemos que hacer eso. ¿Por qué? Porque no estamos al 100% en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Efesios capítulo 4 versículo 27. Vamos ahora a verlo de la Reina Valera contemporánea. Y dice la palabra de Dios: y no den lugar al diablo. Ahora, aquí enfatizo la palabra no den lugar al diablo. La palabra lugar en el griego es la palabra topos. La palabra topos es donde agarramos la mapa topográfica que nos enseña qué está sobre encima, las montañas, si hay un valle que baja para abajo. Nos dice el mapa qué tan bajo está la elevación, qué tan alta está la elevación. Hay un río, porque está aquí, que está encima, que está en esta área. Entonces, en cuanto la palabra de Dios dice, no le den una área en el mapa de su ser al enemigo, porque entonces esa área va a estar marcada por él o por sus demonios. Pero nosotros somos los que le damos el lugar a esos demonios entrar. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 27 dice, no le den ese lugar. Pero ¿quién es el que dio el lugar? Nosotros, los cristianos, le damos el lugar a los demonios y a Satanás a tener y poseer ese lugar. Ahora, es interesante que la posesión no es todo el ser, sino una área que provoca, como decimos, eso es fuera de lo normal para Betty, eso es fuera de lo normal para Juanito, ¿ok? Porque ya no es parte del control de esa persona y menos de Dios. Está bajo el control del enemigo de nuestras almas. Hechos capítulo 27, versículo 41. Ayúdame, oh Dios, a controlarme aquí. Pero Hechos capítulo 27, 41, allí miramos que la palabra se usa allí en cuanto al lugar topos. Y el término se usa porque se topan dos océanos diferentes con diferentes corrientes. Escúchelo bien. Dos océanos con diferentes corrientes, pero en el mismo lugar. O sea, uno está moviendo hacia así y otro se está moviendo así. Pero están aquí, pero no están juntos. Pero están en esa misma área. O sea, es posible en el ser tener dos corrientes diferentes en una área. La corriente de Dios y la corriente de un demonio. No más porque sí, no. No quiero decir que por cualquier cosa uno ya anda endemoniado y que apenas le duele el dedo y andan echando demonios. No quiero que sea uno tan extremo en estas situaciones. Pero a la misma vez no quiero que seamos ignorantes y creer que no, lo espiritual no es nada, pero sí lo es. Pero vamos a seguir adelante, mire. Porque había algún derecho legal, escuche, no solamente hasta a la persona, sino hasta los animales.
Deuteronomio 27 y 28, Malaquías 1:14, hasta Mateo 7:15 dice que hay lobos rapaces, o sea, hasta los animales, dependiendo en la persona, dependiendo en el gobierno, hasta ellos bajaban bajo ciertas maldiciones. Entonces en ciertas áreas los animales caen hasta bajo la influencia demoníaca. Ahora, por eso miramos que hasta animales en ciertas áreas no son tan agresivos como en otras. ¿Por qué? Por cosas que se han permitido, no solamente la persona, sino también en las regiones que afecta hasta la naturaleza. Las maldiciones vienen por cosas ilícitas, encuentros sexuales. Levíticos capítulo 20, 15 al 16 habla sobre esto. Miren, en la misma Biblia vamos a ver que hay otros ejemplos de que vemos que hay gente que es gente virtuosa, gente que Dios ha declarado que son justos delante de Él, pero también tenían encuentros que se necesitaban hacer una liberación. Vamos a verlo. Lucas capítulo 16. Tenemos la hija de Abraham que fue liberada de los demonios. Ahora hay gente que dice, pues es hija de Abraham. Eso es antes que Jesucristo. Pero mire lo que Jesucristo dijo. Es hija de Abraham. Abraham no está bajo la ley de Moisés. Abraham era antes de la ley de Moisés. Y nosotros como Abraham somos justificados por una palabra que contiene dos letras solamente, la fe. Entonces, ella es justificada como tú y yo. Ahí en ese punto Jesucristo nos está aclarando que es posible que un justo sea afligido por demonios y necesita liberación. Lucas capítulo 16. Otro ejemplo es este. Un hombre, Jesucristo dice, un hombre piadoso manifestó demonios en la sinagoga. Marcos capítulo 1. Ahora mucha gente dice, es que yo quiero ser como el Señor, que por eso casi no voy a la iglesia. El Señor andaba allá afuera, en el campo, predicando en las barras con los borrachos y con los que colectaban los impuestos. No, le acusaban que él era un borracho, le acusaban que era, pero no era borracho, no andaba de tomador con ellos y no era también colectando impuestos, les predicaba para traerlos adentro de la casa de Dios, porque Jesucristo predicaba también mayormente en la casa de Dios, en la sinagoga. Marcos capítulo 1, ahí está predicando y un hombre piadoso manifestó un demonio. Ahora, entonces la gente dice, mira, ya sé que la Biblia habla sobre esto y los animales y que los animales también son juzgados por lo que la gente hace. Entonces llegan bajo la culpabilidad, pero es que esa gente no tenía el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo, no podemos tener demonios. Bueno, todo eso lo estás diciendo por tu razonamiento. Proverbios capítulo 3 dice, no confíes en tu propio conocimiento. No confíes en tu propio razonamiento de que tú piensas que así es porque lo estás pensando tú. Tenemos que ver la palabra de Dios de Génesis al Apocalipsis y verla toda con completa. La palabra se aclara, la palabra misma. La palabra nos indica claramente, ilumina a la otra, a toda la palabra de Dios, nunca se contradice. Entonces vamos a ver eso. Si tú te llegas con eso, entonces Juan capítulo 20, 22, la Reina Valera 1960 dice lo siguiente, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese es Jesús hablando con los discípulos. ¿Qué recibieron? ¿Qué dijo Jesucristo que recibieron? El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo obraba en ellos espiritualmente.
Pedro proclamó a Jesús como el Cristo y Hijo de Dios viviente, y el Señor testificó que el Padre se lo reveló. El Padre y el Hijo se revelan a través del Espíritu Santo en los creyentes. Mateo 16, versículo 13 al 20. ¿Sí? Es lo que la palabra dice. Sin embargo, y hay otros versículos que también dice que no podemos decir que Jesucristo es, ¿verdad? El Señor, si no es por el Espíritu Santo. Aquí Pedro claramente está diciendo algo porque Dios está trabajando en su vida y le trae revelación. Es ya lleno del Espíritu Santo. Jesucristo dijo recibirlo y Pedro lo recibió. Mateo capítulo 16, 22 al 23, Reina Valera 1960. Vamos a seguir adelante. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quita. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Mire, Jesucristo claramente volteó a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás. Aquí le está diciendo, cuando viene de Dios, dijo, Dios está haciendo una obra en ti, Pedro. Pero le dice Pedro, porque está respondiendo a la iluminación de Dios. Pero cuando Satanás está obrando en la persona no tiene el control. Eso no se identifica la persona. Porque aquí dice la palabra, no luchamos contra sangre y carne. Ahora, un paréntesis, porque la gente dice, no es de la carne. Es de disciplinar la carne, es de discipular el cristiano y que no viva en la carne. Pues la Biblia dice que la armadura de Dios no es contra sangre y carne, sino que es contra los espíritus. Vamos a seguir adelante. Judas, también como Pedro, hizo milagros y lo hizo con el poder del Espíritu Santo, porque Jesucristo respiró el poder del Espíritu Santo en Judas. Mucha gente dice es que Judas nunca era de Dios, nunca fue un discípulo de corazón. No, si lo fue. Y por eso lo tuvieron que sustituir, ¿verdad? Juan capítulo 20, 22 otra vez, Reina Valera dice, y recibir, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, eso es lo que Jesucristo dijo, recibir el Espíritu Santo. Judas también como Pedro tuvo el Espíritu Santo, sin embargo, la naturaleza de la carne de él para robar y ganar poder político no fue tratada. Y entonces era esa la puerta que se abrió para que Satanás entrara y literalmente él, notemos cuando salió el Espíritu Santo. Otra objeción a la dominación de los cristianos es de que mucha gente dice, pues nomás al predicar el Evangelio, y el Evangelio viene, son salvos y salen los demonios. Eso es falso, porque en Hechos capítulo 8, versículo 5 al 8, Reina Valera 1960, vamos a leer esto. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente. Ahora él se está predicando el Evangelio, ¿verdad? Y dicen las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, miren, por ejemplo, si nomás era predicar la palabra, ¿por qué se tuvo que orar por los enfermos? Porque el cuerpo no es completamente salvo. Todavía estamos un cuerpo corrupto, pero el alma también está corrupta y por eso el espíritu fue salvo, pero el alma contiene áreas que también tienen que ser limpiadas y purificadas, y se necesita la liberación.
Si nomás predicamos el Evangelio y el Evangelio es suficiente, porque después era que tener que predicar y hacer liberaciones para que salgan muchos otros que están endemoniados. Claramente miramos eso en Hechos capítulo 9 al 25, donde hablamos sobre Simón, Simón el hechicero. La Biblia dice el hechicero porque Lucas así lo pone, pero mire, Simón dice en Hechos capítulo 8, versículo 13. Mire, vamos a leerlo. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Ahora miramos, Simón creyó, Simón que sí, no sé qué. Bueno, Simón fue un creyente y se bautizó en agua. Es importante eso, ¿eh? Entonces estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ella era salvo, Simón, pero sin embargo tenía una atadura por demonios, pero los lazos del alma con lo oculto continuaron y había una necesidad de tener esa confrontación por medio de la liberación. Y el mismo Pedro, aunque Simón fue salvo y bautizado, dijo a Simón y estaba atado. Entonces algunos son como Simón, realmente son cristianos, se han bautizado, pero espera, que tienen que tener una liberación. Mira, Hechos capítulo 19, versículo 1 a 19. Tenemos judíos conversos al cristianismo. Ya eran bautizados bajo Juan y Juan era muy estricto. Sin embargo, se les predicó y fueron bautizados y fueron creyentes. Pero ¿qué es lo que pasó después? Tuvo que tener liberación. Se tuvieron que echar fuera demonios aunque ya eran creyentes. Se convirtieron a Cristo, pero el alma todavía, como Romanos dice, tenía que estar en la procesión de santificación y en caso en ese tiempo también tuvo que también haber una liberación. Entonces, mire, mucha gente dice, pues esa es su perspectiva, pastor, piénselo bien, no todos tenemos que tener eso, pero mire, le entiendo. Tenemos a una jovencita que se llama Norma, pero eso no es su nombre real. Entonces Norma, sabemos de su necesidad por liberación y ella quiere que la gente sepa su historia, pero quiere mantener su identidad secreta. Solo que le pedimos a una hermana de nuestra congregación, Mauro Esparza, que lea la historia de Norma. Mauro Esparza no es Norma, nomás está leyendo porque si alguno la escucha va a decir, conocemos a quién es esta Norma y no queremos dejar esos detalles para que alguien, si la persona quiere que sepan, pues entonces lo vamos a hacer, pero no tenemos que mantener la privacidad de esa hermana Norma bien. Entonces vamos a escuchar el testimonio de Norma por medio de la voz de Mauro Esparza sobre la necesidad de liberación ya siendo cristiana. Escuchen. Mi nombre es Norma, amo al Señor y sirvo desde que era una niña. Crecí en un hogar que generalmente iba acompañado de mucho abuso verbal y abuso físico. Vine a nacer de nuevo durante un evento evangelístico de una iglesia local. Era niña chica en ese entonces. Empecé a ir a la iglesia y cuando cumplí los 12 años me bautizaron en el agua. La iglesia fue un escape para mí de los problemas que tenía en casa con mi madre soltera, que a veces podía ser muy insoportable. A la edad de 18 años me fui lo más rápido que pude de mi casa. Alquilé un pequeño apartamento, vivía de cheque en cheque. Sin embargo, estaba tan feliz de estar sola, sin lo dramático con mi mamá. Yo había estado ayudando con los jóvenes en la iglesia. Pasaron 2 años y ya a la edad de 20 desarrollé una fuerte reacción al ver sangre o el mencionar de sangre. Tenía que alejarme de cualquier escena sangrante en la televisión o una película
ya que sentía una reacción muy fuerte como si me fuera a desmayar o vomitar. En la iglesia comencé a saltarme la Sagrada Comunión porque cuando se bendecían los elementos y se mencionaba la palabra sangre, mi oído casi se debilitaba mucho y tenía que salir corriendo del santuario porque el aire fresco pareciera hacerlo desaparecer. Amigos comenzaron a pensar que estaba embarazada, pero era virgen. Mi madre también se enteró y pensó que definitivamente estaba embarazada y decidió compartir una historia que a mi edad de 20 años tuvo un aborto espontáneo y sangraba mucho en nuestro apartamento. Mencionó que luchó contra la depresión durante unos 5 años seguidos después de eso. Entre esos 5 años volvió a quedar embarazada de mí, y esta vez pensó en abortar, no queriendo perder otro bebé. Le dije que esto no tenía nada que ver conmigo. Sin embargo, cuando compartió su historia, vomité mucho. Después de mi chequeo médico, todo estaba claro y me dijeron que tal vez desarrollé una fobia, pero nunca tuve ningún miedo a la sangre. Tenía muchas náuseas, no miedo. Los jóvenes de nuestra iglesia fueron a un campamento juvenil y pensé que si ayudaba como acompañante, seguro que me sentiría mejor en el aire libre. Durante unos servicios del campamento hubo una oración. El ministro estaba orando por liberación y sentí que necesitaba oración por sanidad. Así que subí por sanidad, pero no por liberación. Cuando empezó a orar por mí, salió un fuerte chillido y no se mencionó la sangre, y comencé a escupir grumos de baba de mi boca de una manera incontrolable. No era muy aparente, pero era como una sustancia espesa y transparente. Hubo una maldición generacional y se activó exactamente en cuanto cumplí 20 años, al mismo tiempo que mi madre tuvo ese aborto espontáneo. Doy gracias a Dios que Él libera, y puede que no sepa la razón yo por la que esto sucedió, pero no tengo miedo de darme cuenta que era necesario. Y oro para que otros sean valientes para ser libres, porque el Hijo de Dios realmente quiebra las cadenas y tú también puedes ser libre. Los demonios son reales y están dispuestos a destruir cuando hay una oportunidad. Wow, qué testimonio tan poderoso de Norma. Mira, quizás tú estás en necesidad de verificar, quizás no necesitas una liberación, quizás tú necesitas a alguien que te ministre, tienes un corazón quebrantado, han pasado unas cosas en tu vida que te han dejado muy destrozado por la mente, el alma. Quizás estás enfermo y piensas que es un demonio y no lo es. ¿A quién puedes acudir? Tienes que buscar a una ministro, una ministra llena del Espíritu Santo, de sabiduría y conocimiento en la palabra de Dios, para que pueda ministrar tu vida, para ver si esa es una necesidad. Yo creo que necesitas hablar con un consejero. O si es una necesidad solamente de necesitar oración. Pero si es algo más severo y se necesita una liberación, entonces tienes que buscar a alguien. Nosotros también te podemos ayudar, si es posible, si quieres. No tienes que estar con nosotros, pero estamos aquí, disponibles para ayudarte. Llámanos al 915-332-5564. Lo comparto una vez. Si no lo puedes apuntar, vuelve a escucharnos o en el programa. Ahí están los detalles en el programa. También los detalles en cómo, si tú quieres apoyar a Buffalo Man Beard Oil o si quieres hacer una cita con nosotros, el número telefónico ahí también está. También tenemos un correo electrónico. O en el teléfono también nos puedes dejar un text message o un mensaje también de ahí en el buzón. Pero puedes mandarnos un correo electrónico a pastorsamysalazar.wow@mail.com. Esperamos escuchar de ti, porque estamos tan con el corazón abierto para ayudarte, pero necesitamos que tú estires
y que te conectes. A la siguiente, por favor, sintonízate y comparte este programa con mucha gente, porque aquí vamos a aprender cómo juntamente vamos a continuar caminando sobre el agua. Bendiciones.